Muy buenas tardes, venimos a exponer lo que son sísmica marina. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Universidad Gabriel René Moreno. Como integrantes tenemos a mi compañera Stephanie Rocha Cruz, mi compañera Vidalia Cruz Mamani, mi persona Kevin Aitel Rojas, mi compañero Jacob Escobar Espinosa. Sísmica marina. Se basa principalmente en la sismología de flexión, la cual es un método geofísico de exploración que se utiliza los principios de la sismología para estimar las propiedades físicas del subsuelo al reflejarse por ondas sísmicas. El método requiere de una fuente sísmica de energía como dinamita, airboom o un vibro 6 que genera energía vibratoria, la cual transmite a través del medio elástico hacia las profundidades. Después de un cierto intervalo, esta energía es reflejada por cualquier discontinuidad física o estrato subyacente, provocando el movimiento de un transductor electromagnético que es llamado detector. La señal de este detector se es amplificada registrándose en un equipo especializado. Observando el tiempo que toma una reflexión para arribar en un receptor, es posible estimar la profundidad de la característica que se ha generado la reflexión. Aplicaciones. El conocimiento para la reflexión sísmica marina se tiene muchas aplicaciones, incluyendo estas que son reconocimientos del pipeline, que son cableados, elevación de soterramiento, reconocimientos geotécnicos predraga, control de calidad de aprovechamiento, calibración de datos geofísicos superficiales, diseños de cimentación poco profundas, anclaje de succión, investigaciones de empleamiento, plantilla de fondo marino, cartografía de lechos de roca, utilización de lugares de muestreos y pruebas geotécnicas. Ventajas y desventajas de la prospección sísmica marina. La prospección sísmica marina conlleva diversos aspectos ambientales que deben ser adecuadamente gestionados, de lo contrario podrían generarse impactos ambientales negativos, tanto sobre el medio físico como en su biota asociada, así como también interferir negativamente con otros usos comerciales del mar. A continuación se presentan los principales aspectos ambientales vinculados a esta actividad, en los cuales, al momento de la evaluación de impacto, han de integrarse con las condiciones del medio donde se plantea la prospección. Entre las desventajas tenemos impacto asociado al equipamiento de prospección sísmica submarina. Se ha registrado en esta actividad el atrapamiento de tortugas marinas y peces, principalmente en las boyas terminales. Como otra desventaja tenemos generación y propagación de la onda de sonido. El sonido subacuático proviene de las actividades de prospección sísmica. Tiene el potencial de generar impacto negativo en la fauna marina, de los cuales van desde la degradación de su hábitat acústico induciendo al escape de la zona o cambios de patrones de comportamiento habituales, alimentación, reproducción y comunicación, hasta el daño físico en un escenario extremo. Lo antedicho sería perjudicial debido al importante rol que ocupa el sentido de la audición en la comunicación y comportamiento de algunos peces acuáticos. Otra desventaja sería emisión al aire, emisiones líquidas y residuos sólidos. La emisión es gaseosa generada por la combustión de motores en el barco de prospección, así como emisiones líquidas y la generación de residuos sólidos, no son elementos distintos a los generados por cualquier otro buque. En tal sentido, los buques de prospección deben dar cumplimiento a la normativa aplicable en convenio internacional y nacional.
Otra desventaja sería presencia física, interferencia con otros usos. Es esperable cierto nivel de interferencia en la actividad de prospección sísmica, con la pesca comercial, el tráfico marítimo, cabotaje, carga de transporte de pasajeros, debido a la restricción de acceso a los espacios marítimos ocupados por la actividad de prospección sísmica. Otra desventaja tenemos percepción social negativa. Dadas las interferencias arriba mencionadas, la actividad de prospección puede generar una percepción negativa sobre la población, especialmente entre quienes desarrollan otros usos vinculados en la zona donde se plantea ejecutarla. Otra desventaja sería aspectos ambientales específicos de la OBC. Técnica de exploración sísmica, en lo cual los streamers se colocan en el fondo marino donde una embarcación estacionaria con una segunda embarcación y se usa para mover los cañones de forma paralela o perpendicular a los cables del fondo. Los potenciales impactos específicos derivados de esta modalidad de prospección surgen como perturbaciones o disturbios en el ecosistema marino. Bentónico, como resultado del despliegue, arrastre e izado de anclas y cables sobre el fondo marino durante la operativa. Pérdida y abandono de dichos equipos ante la emergencia o eventos extremos. La magnitud de tales impactos depende de las características particulares. Como ventajas, tenemos solo una ventaja. La única ventaja de la prospección sísmica marina es que con las nuevas tecnologías y el avance de las mismas, ahora es posible la exploración de las reservas petroleras fuera costa. Con el desarrollo de la sísmica. Este método requiere de una fuente sísmica de energía como dinamita, airguns o vibro-6, que genera la energía vibratoria, la cual se transmite a través del medio elástico hacia la profundidad. Después de un cierto intervalo de tiempo, esta energía es reflejada por cualquier discontinuidad física o por estratos subyacentes, provocando el movimiento de un traductor electromecánico que es el detector. La señal de este detector es amplificada, registrándose en un equipo especializado, que es un equipo especializado. Observando el tiempo que toma una reflexión para derribar el receptor, es posible estimar la profundidad de las características que ha generado esa reflexión. Las ondas sísmicas son una forma elástica de onda que viaja a través del subsuelo. Cualquier medio que permita la propagación de estas ondas indica la presencia de impedancia sísmica representada por una ecuación, ¿no? Que cuando una onda sísmica se encuentra con interfaces distintas de impedancia, parte de la energía de la onda se reflejará en el límite, mientras que algunas de ellas se transmite a través del mismo. Hablando de la sismología de reflexión, puede ser vista como un ejemplo de problema inverso, es decir, dado que tiene unos ciertos conjuntos de datos obtenidos y las leyes físicas que se aplicaron a la investigación, el geofísico desarrolla un modelo abstracto del sistema físico en estudio. Después, hablando de la sismología de reflexión mismo, los datos obtenidos se registran en sismograma y el resultado es un modelo de la estructura y propiedades físicas de la corteza terrestre, de la parte interna de la Tierra. Ahora hablando de la marina con cable de fondo marino denominado Ocean Bottom Cable o en sus siglas OBC, las exploraciones marinas se realizan también con sensores que se encuentran en el piso marino unidos a un cable denominado Ocean Bottom o traducido a OBC, colocado en el fondo marino en el lugar de los streamers. El OBC, hablando del OBC, es un cable diseñado para colocarse o deslizarse por el fondo marino. Contiene receptores para varias estaciones. Debido a las limitaciones operacionales, la mayoría de este tipo de estudios se realizaban en profundidades no mayores a 70 metros. Sin embargo, las tripulaciones de OBC en los últimos años han adquirido estudios 3D hasta en profundidades de más de 2000 metros de profundidad, o sea 2 kilómetros. Los estudios OBC también pueden utilizar 4 componentes. Los receptores de 4 componentes, que se denomina 4C, los constituyen 3 geófonos ortogonales y un hidrófono. A veces un OBC se desliza y otra vez se cae de manera que cuelga sobre cualquier topografía del suelo oceánico. Este tipo de estudio es idóneo para registrar las ondas de corte.
que no viajan a través de agua. Múltiples estudios de OBC dan lugar a datos más precisos. Sin embargo, este tipo de investigación resulta ser un tanto costosa. Pero sin embargo, este tipo de investigación resulta ser realizada con streamer. Generalmente un estudio OBC es útil para mejorar la calidad de los datos adquiridos con anterioridad por un estudio streamer. O sea, se usa para mejorar los estudios con streamer, se utiliza este OBC. Ahí tenemos el sistema de posicionamiento, el OBC directamente ahí en la imagen que vemos, cómo tiene cada cable, que lo jala el embarcamiento, ¿no? Después hablamos del sistema de posicionamiento. Cualquier aplicación de datos sísmicos requiere información precisa acerca de la posición para asegurar que la disposición y la adquisición de datos se encuentre documentada con precisión. Se utilizan sensores de posicionamiento para determinar la posición de cada fuente y receptor de cada punto de disparo a medida que avanza esta embarcación. Las mediciones a través del sistema de posicionamiento global utilizan satélites para detectar y posicionar una embarcación con una resolución de 3 millas. Con los sistemas tradicionales, las posiciones de la fuente de los receptores sísmicos en relación con el buque sísmico se calculan utilizando una información enviada por sensores que son acústicos y sensores de cabecera, denominados cabecera, mostrados en redes de streamer. Al comienzo y al final de cada cable de posición, las posiciones delanteras, las posiciones de los sensores individuales, se estiman a partir de la forma del cable sísmico marino que se calculan mediante el uso de sensores de cabecera montados en cable sísmico ubicado a unos cuantos puntos a través del cable. El posicionamiento de alta calidad es un prerequisito fijado en los sondeos marinos tridimensionales a fin de que las ubicaciones y de todos estos detectores de disparos sean determinados con precisión. La localización se logra normalmente mediante el sistema de posicionamiento global denominado GPS, ¿no? El sistema dispone en todo el mundo varios satélites que monitorean de forma continua. En zonas cercanas a la costa se puede utilizar el sistema de navegación de radio. La dirección se encuentra en función del cálculo de rango de radiotransmisor en tierra. Ahora hablemos de los registros sísmicos. Esto se denomina también captura o registro de ondas de sonido reflejada por el fondo marino, por los estratos y formaciones geológicas en el subsuelo marino. Es detectada por un grupo de hidrófonos conectados a streamer. Esta información es almacenada para luego ser procesada por un software especializado, ¿no? El cual genera imágenes de secciones sísmicas que luego será interpretada por geofísicos y geólogos. De manera general, la información recolectada por los hidrófonos se convierte en señal analógica a digital, es transmitida por un cable hacia la computadora central a bordo del buque de adquisición. La información de navegación se recibe simultáneamente a través de los distintos canales para luego ser procesado y fusionados con la información recibida de los hidrófonos. Después de que toda la información es grabada en una cinta magnética de forma de datos digitales para ser procesado a sí mismo, también es guardada la información en navegación. La grabación de un sismograma es una técnica de operación difícil, pero por lo menos tiene 3 aspectos fundamentales. El registro debe ser sincronizado con precisión en relación a la fuente sísmica, debe ser sincronizado con la fuente sísmica. Los sismogramas se graban con varios hidrófonos de forma simultánea, de modo que la velocidad y la variación del viaje y la dirección del viaje de las ondas sísmicas puedan ser interpretadas. El volumen de las señales eléctricas es muy grande, la cual se deben almacenar para su uso futuro. Continuando con la exposición, método de adquisición sísmica marina 3D. Primero tenemos las operaciones. Es la primera etapa de las operaciones de adquisición sísmica marina, es decir, el buque debe contar con el combustible necesario, agua, alimentos para la tripulación, equipo sísmico y la tripulación en sí. Y a continuación se inspecciona el lugar designado. El buque sísmico tendrá en cuenta previamente todos los detalles necesarios sobre el diseño del estudio, qué y cuánto material será desplegado para la operación. Los navegantes dispondrán de información específica donde debe comenzar y terminar cada línea sísmica y los intervalos de disparo de cada de las fuentes o fuentes de energía, las diferentes fuentes de energía. Esta información deberá ser incluida en el sistema integrado de navegación a bordo. En el puente el capitán se asegurará de que el buque
sísmico se encuentra en condiciones normales, se colocará en la posición de la primera línea a la salida. El buque sísmico se mantendrá a una velocidad constante de alrededor de una velocidad de 5 nudos. El capitán y la tripulación encargada de la operación del estudio harán un estrecho seguimiento del viento y el clima y el informe que se reciba. En la sala de instrumentos, donde se lleva a cabo todo el procesamiento de datos, todo el equipo deberá estar encendido, probado y comprobado para realizar la operación en problemas y los registros de los ensayos. Las fuentes sísmicas permanecerán apagadas para calibrar los aparatos de acuerdo al nivel de río en el mar para futuras consultas. Los streamers, funciones, fuentes y las boyas serán revisadas y probadas para que el sistema en su conjunto confirme que se encuentra listo para funcionar. Luego tenemos la reflexión de los perfiles marinos, que sería en monocanal. La reflexión de perfiles marinos en monocanal es un método sencillo, pero altamente eficaz para estudios sísmicos que se encuentran en el mar. Este método es de amplio uso para una variedad de aplicaciones en alta mar. Representa los estudios de reflexión sísmica reducidos a lo esencial. Un estudio sísmico marino es el que en la fuente acústica es remolcada por un buque de exploración y emite un tipo de disparo establecido. La señal es reflejada del fondo del mar y los reflectores del fondo del pozo del subfondo son detectadas por un streamer de hidrófonos que se remolcan cerca de la fuente. La salida de los elementos individuales de cada hidrófono se suman y alimentan un amplificador y unidad de procesamiento que se denomina monocanal y de ahí a un registro gráfico. Este tipo de procedimiento no es posible en tierra, solo en mar, ya que la fuente y los detectores deben avanzar de forma continua y eso en tierra no pasaría, ¿no? Y un tipo de disparo realizado suficientemente alto permite el estudio que debe realizarse de forma ininterrumpida desde un vehículo en movimiento. La fuente y el arreglo de hidrófonos son normalmente remolcados a poca profundidad por lo general, pero en algunas aplicaciones de sistema de remolque en aguas profundas en las que la fuente y el receptor son trasladados cerca del fondo del mar, los sistemas de remolque en aguas profundas superan las pérdidas de transición asociadas a una trayectoria larga de evento, lo que permite mejorar la penetración sísmica o de energía acústica en el fondo del mar. Ahora hablando del sistema sonar de barrido lateral, es un perfil de reflexión de sistema monocanal, a veces conocidos como perfiles de subfondo. Es comúnmente operado en conjunto con un ecosonda de precisión para obtener información batimétrica de alta calidad o con un sistema de sonar de barrido lateral. El sonar de barrido lateral es un método de estudio acústico de escaneo de forma lateral hablando, en el que el fondo del mar son uno o ambos lados del barco de investigación es insonificado para hacer sonido de alta frecuencia de 30 a 110 kHz, transmitidos por transductores montados en el casco del buque de exploración. Aunque no es estrictamente una herramienta de prospección sísmica, o sea, no es solo para prospección sísmica, el sonar de barrido lateral ofrece valiosa información sobre, por ejemplo, la configuración y la orientación de las rocas sedimentarias, de las estructuras del fondo marino o el patrón de afloramiento rocoso. Esta información suele ser muy útil en complemento de investigaciones derivadas de estudios sísmicos de reflexión de poca profundidad. El sonar de barrido lateral también es útil para localizar naufragios, cables o tuberías dentro del fondo marino. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las herramientas usadas en las fuentes sísmicas. Una fuente sísmica localizada dentro de una región en donde ocurre una liberación súbita de energía que conduce a un movimiento rápido del medio circulante. Los requisitos de las fuentes sísmicas son suficiente energía para alcanzar el rango de frecuencia más alta. La energía debe encontrarse en el tipo de onda que requiere. La forma de una onda de la fuente debe ser repetible. La fuente debe ser segura, eficiente y aceptable. La fuente es explosiva, como podemos ver en las imágenes. Es económica, eficiente y además de poseer un amplio espectro de frecuencia, su uso requiere un permiso especial y presenta dificultades logísticas de almacenamiento y transporte. También tenemos la no explosiva, que es la que está en esta parte de acá, la armada y la disparada. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.